quería hacer este video para que ustedes puedan tener una base para hacer el trabajo y para que no queden tantas dudas respecto de qué trata la filosofía, ¿verdad? Entonces, por empezar, como habíamos dicho en la clase pasada, la palabra filosofía significa deseo de sabiduría, ¿sí? Las letras griegas que tanto les hinché, creo que se va a ver al revés. Filosofía. Ahí está. Es el deseo de saber. ¿De dónde sale? Se suele decir que se origina en Grecia alrededor del año 750, cuando se atribuyen los primeros escritos de Tales de Mileto, el primer pensador. Hay que decir que muchas veces la palabra pensador se equipara a la palabra filósofo. Si bien, como dijimos en la clase pasada, sofos es el que sabe, el filósofos es el que quiere saber, desea saber, pero reconoce que no tiene el saber que tanto anhela, ¿sí? Y que finalmente jamás logra tenerlo, porque cuando consigue un saber se vuelve a repreguntar y nunca le es suficiente. Es un camino que nunca se acaba, ¿sí? La idea es el recorrerlo, no la llegada. Ahora bien, la pregunta que yo quiero responder, que es la que ustedes tienen en su cabeza y que yo quería que la tengan, ¿por qué empezar con el Génesis? Bien, vamos a empezar explicando la diferencia entre mito y logos. Lo habrán visto en la secundaria, quizá no de la misma manera en la que yo lo pretendo explicar. Mito, la palabra mito, parece que uso todo el cuaderno. La palabra mito, la voy a escribir en letras latinas para que no me odien. Mitos significa cuento, ¿sí? Una historia mitológica, logos por escritura, es que está escrita y tiene elementos que se consideran fantasiosos. Por ejemplo, que es la distinción de una leyenda, ¿verdad? Ahí viene logos. Leyenda sería, por ejemplo, si yo dentro de 20 años cuento cómo Maradona metió el gol a los ingleses. Ahora, si yo a eso le agrego que Maradona volaba, ¿sí? Le estoy agregando elementos fantasiosos que lo transforman en un mito. Lo que sucede en el Génesis bíblico, y esto va más allá de las religiones, no estamos debatiendo religión, ¿sí? Ni estamos criticando, estamos analizando. El Génesis bíblico es un relato mítico, es un relato mitológico, ¿sí? Al igual que lo es, por ejemplo, creo que lo tengo acá. A ver, no lo tengo acá, pero parecido, lo que es la Ilíada de Homero. Todo relato que intervengan deidades se considera mítico, ¿sí? La filosofía se supone que comienza cuando la reflexión acerca del mundo o de los hombres, o de la relación entre el mundo y los hombres, deja de tener elementos míticos, es decir, deja de tener la intervención de dioses o elementos divinos. Ahora, como profesora de historia y estudiante doctoral, yo tengo mi propia tesis, que es la que quiero que ustedes por lo menos consideren, que es que en realidad la filosofía no representa un corte disruptivo entre el mito y el logos, porque los mismos filósofos continúan metiendo su religión dentro del pensamiento filosófico que ellos pregonan. No solamente de forma consciente, sino que muchas veces lo tienen naturalizado, así como también durante la clase pasada en el debate cada uno iba presentando su posición teniendo como base una ideología previa, tanto religiosa como política, idiosincrática, etc. Entonces, para resumir, empezamos con el Génesis, que es un relato mítico de una religión específica, que es la religión judeocristiana, ¿sí? Para después empezar a hacer ese mismo trabajo con la mitología griega, hacer referencia a la mitología americana, especialmente de Popol Vuh de los mayas, también algunas pequeñas referencias, porque no nos alcanza el tiempo, a la mitología egipcia, para que ustedes empiecen a ver cómo el hombre, o el ser humano, empieza a dar respuesta a la pregunta por el origen del cosmos. Cosmos, en griego, significa universo, ¿sí? En realidad significa orden, totalidad ordenada. Para el griego, el orden es belleza. De ahí viene la palabra cosmética, ¿sí? Por eso la
cosmogonía, gonía, lo voy a escribir en griego, así no me matan, gonía, de ahí viene génesis, origen. Es decir, cosmogonía, origen del cosmos. En el caso griego, ¿cómo se ordena el cosmos? ¿Sí? El griego no se pregunta de dónde sale, sino cómo se ordena. Pues vamos a ver por qué. Entonces, estas primeras clases era para ver cosmogonías antiguas, la egipcia, la hebrea o judeocristiana, la griega, la latina, ¿sí? La americana. Esa es la idea, para que después veamos cómo esto pasa a ser el puntapié inicial para que los mismos filósofos, por ejemplo Tales de Mileto, empiecen a cuestionarse si no hay otra manera de explicar el universo sin utilizar a los dioses. Aunque como vamos a ver, y vuelvo a repetir, no hay un corte total. De hecho, Tales de Mileto va a decir todo está lleno de dioses, cuando se lo considera el primer filósofo que deja afuera el elemento mítico. Bueno, esto era una prueba, espero que salga bien, espero que se entienda y que haya quedado más claro el tema de la filosofía. Cualquier pregunta me pueden hacer.